Antes de ello, recuerden que no se va a evaluar determinantes el día de hoy. Sí, yo ya les había indicado que no se va a evaluar, ¿no? Por si acaso les vuelvo a repetir, yo ya les había indicado que no, que solamente las semanas 3 y 4 y les fui indicando por cada tema y dijimos que determinantes no, ¿ya? Bueno, con respecto al uso del exam browser, sí, va a tener que hacer la parte de desarrollo también y una vez que ya termine, cierra la sesión y cargaría el archivo en el aula virtual. Tengo entendido que se les envió una información también a sus correos. De todas maneras, yo también ya les vuelvo a indicar. Ya. Entonces, vamos a continuar en donde nos habíamos quedado la última vez, que es en este teorema sobre equivalencias no singulares. Este ya lo habíamos revisado en una clase anterior, pero este es un poco más complejo. Sí, si ustedes notan, este estaba, no recuerdo, por una clase donde hablábamos de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Creo que estaba por la parte final, creo que era por aquí. Sí, aquí está. Esta es la misma proposición, pero acá está un poco más completa, digo, porque tiene un ítem más. Sí, esta tiene 5 literales y la de acá le agrega un literal más, puesto que ya hemos visto determinantes. Entonces, el punto 6 es determinante de A diferente de 0. Todas son equivalencias. Puedo ir en el sentido, en cualquier sentido, ¿no? Por ejemplo, si el determinante de es distinto de 0, entonces podemos decir que el rango de A es igual a n. O si el rango de A es igual a n, donde n es el orden de la matriz, entonces puedo decir que su determinante es diferente de 0. Y puedo tomar cualquiera de las implicaciones en cualquier sentido, puesto que todos los enunciados son equivalentes. Ya. Entonces, se pueden referir como el teorema de equivalencias no singulares y les pedí que lo estudien, puesto que lo pueden necesitar. ¿Sí? Ya. Adicionalmente, les había indicado que pensemos en una solución que sea trivial, puesto que aquí aparece esa frase, ¿no? Solución trivial. Ya, entonces yo les anoté aquí, aquí aparte, a pesar de que en el resumen no está, ¿a qué se refiere con solución trivial? Sí, nosotros vamos a entender lo siguiente, ¿no? Los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Los homogéneos, es decir, los que tienen la forma AX igual a 0, es decir, el lado de la derecho siempre es una matriz de constantes que valen 0 y son compatibles. Bueno, aquí la palabra compatible, de acuerdo, adaptándole a nuestro resumen, sería consistente. Sí, pueden darse dos posibilidades, que tenga solo la solución, como aquí lo notan, solución trivial, o que tenga infinitas soluciones, entre paréntesis, soluciones no triviales. Abajo podemos entender que en el resumen, sí, por el teorema de Rosset-Frobenius, si el rango de A es igual a n, entonces tiene solución única. A una solución única le pone entre paréntesis solución trivial. A veces les vamos a llamar soluciones triviales, pero es un término un poco informal. En nuestro resumen siempre se refiere como solución única. Eso para que les quede un poquito más claro la palabra solución trivial, ¿ya? O no trivial, como lo escribí aquí, ¿ya? Las no triviales serían las infinitas soluciones, ¿sí? Pero este término, como les digo, es un poco no muy usado, pero dado que lo está mencionando acá, sería bueno entender ¿sí? ¿Qué significa cada una de esas frases? ¿No? Solución trivial se está entendiendo como solución única y soluciones no triviales como infinitas soluciones. Ya. Entonces, aclarado eso, ya podemos decir que el sistema homogéneo AX igual a 0 tiene solución no trivial, es decir, soluciones, infinitas soluciones, sí, solo si el determinante de A vale 0. Abajo tenemos el sistema X igual a B, tiene solución única, sí, solo sí, el determinante es distinto de 0, en este caso la solución sería trivial, ¿no? Y su solución es X igual a la inversa por B. Ya, despejando de la ecuación AX igual a B, aplicando la inversa a ambos lados, en el lado izquierdo, entonces nos quedaría este resultado que tenemos por acá. Ya.
Este teorema es importante también, puesto que, como les había mencionado, se puede usar en la solución de algunos ejercicios. Ya, nos habíamos quedado ahí. Ya, una vez aclarado esa parte, vamos a continuar con la regla de Cramer. ¿Sí? Vamos a explicar la regla de Cramer. Ya, este método no es muy complicado, es fácil de aplicar, no hay mucho que pensar en este método. Creo que es más complicado el método de Gauss porque hay que escalonar y ocupar operaciones de fila. Pero en este necesito primero que la matriz ¿sí? sea de orden n por n. ¿sí? También necesito que se cumpla esta condición que tenemos por aquí, que el determinante sea diferente de 0. ¿sí? En este caso vamos a ver que el sistema que estamos estudiando va a tener solución única y que cada solución se va a determinar como el cociente entre el determinante de la matriz A sub J dividido para el determinante de A, donde la matriz A sub J es una matriz que se obtiene reemplazando la jésima columna de A por B. Ya, entonces, este método está un poco restringido, puesto que solo nos sirve para resolver sistemas que cumplan la condición determinante de la matriz de coeficientes diferente de 0. Caso contrario, no lo podríamos aplicar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que el sistema no tenga solución o infinitas soluciones, habría que hacerlo por el método de Gauss o Gauss-Jordan, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer para encontrar la solución? Note que aquí le da directamente ya la respuesta de la variable o la incógnita x1. ¿sí? Hay que dividir el determinante de la matriz AJ para el determinante de A. Note que como el determinante está en el denominador, eso tiene que ser diferente de 0, por eso se coloca esa condición previamente. Ya. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo de la solución de un sistema de 3 por 3. Vamos a colocar. Ya tenemos aquí el sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Separamos la matriz de coeficientes como A y la matriz de constantes B. Notamos que el determinante de la matriz vale 5. Bueno, eso hay que calcularlo. ¿sí? Ustedes pueden fijar cualquier fila o columna. Podemos fijar la primera columna y calcular ese determinante. Ya para calcular el determinante, ahora primero lo vamos a anotar con la definición. Entonces sería el sumatorio desde k igual a 1 hasta 3. Ya, en este caso estaríamos fijando una columna, esa siempre va a ser 1 y la que va a variar va a ser la fila, entonces nos quedaría k1 y por el cofactor a sub k1. Si le expandimos nos quedaría a sub 1, 1, c 1, 1 más a sub 2, 1, c sub 2, 1 más a sub 3, 1, c sub 3, 1. Ya. Colocamos aquí el coeficiente A1, 1, que sería 2 por menos 1 elevado al cuadrado y por el menor C1, 1, A1, 1. El menor A1, 1 es 1, 1 menos 2 menos 3. 1, 1 menos 2 menos 3 más el coeficiente A2, 1, que es 1 menos 1 elevado al cubo por el menor C2, 1, C2, 1. 1 menos 1 menos 2 menos 3. 1 menos 1 menos 2 menos 3 más el 1 por menos 1 elevado a la 4. Y por el menor, que resulta de anular la tercera fila y la primera columna. Entonces nos queda 1 menos 1, 1 y 1. 1 menos 1, 1 y 1. Aquí nos queda 2 positivo, acá menos 3 más 2. Aquí esto se vuelve todo menos, pongámosle menos. Acá nos queda menos 3, menos 2. Acá más 1 más 1. Entonces nos quedaría aquí menos 3 más 2 menos 2. Acá nos queda menos 5 más 5 y acá nos queda más 2. Entonces nos queda aquí 5.
Este 5 coincide con el 5 que nos indica acá que vale el determinante. Ya, como notamos, el determinante es diferente de 0, entonces se puede usar Cramer. Se puede usar Cramer y por lo tanto cada incógnita queda calculada de la siguiente manera. Acá. Aquí tenemos el cálculo de la incógnita x1, ya. ¿Qué teníamos que hacer? Siempre para cada incógnita se divide para el determinante. Como quedó 5, todo queda dividido para 5. Ahora, para el numerador decíamos que hay que colocar una matriz AJ, que resultaba de reemplazar, en este caso, como es la primera incógnita, sería la primera columna a la que tenemos que reemplazar, esta de aquí, hay que reemplazarla por la matriz de constantes. Entonces, en vez de esta columna, iría 3, 1, 4. Notemos que aquí está colocando la columna 3, 1, 4. Las otras dos que quedan igual, 1 menos 1, 1, 1 menos 2 menos 3, quedan iguales. Y calculamos el determinante. Este va a ser el determinante número 1. Sí, el que está en el numerador le vamos a llamar determinante número 1. Ya veamos el determinante número 2. ¿Qué tenemos que hacer para el numerador? Ahora, como es la segunda incógnita, esta segunda columna, esta que está aquí, la segunda columna de los coeficientes, esta, le vamos a reemplazar por la matriz de constantes. Entonces ahí iría las dos, la primera y la tercera irían igual y la segunda se reemplaza por la de constantes, que recordemos es 3, 1 y 4. Ya, y ese sería el determinante 2. Para el determinante 3, ahora, la segunda columna que está aquí, no, ahora no la segunda, la tercera columna a esta, en vez de esta le quito y le pongo la de constantes, ¿sí? Entonces, en vez de esta le pongo 3, 1 y 4, y las otras dos, la primera y la segunda, quedan iguales. Note que están iguales, la primera y la segunda son igualitas, y la tercera se reemplaza por las constantes, me queda 3, 1 y 4. Y ahí este es el tercer determinante, ¿ya? Una vez que hacemos los cálculos, hemos encontrado el valor de x1, ¿sí? Bueno, aquí hay que calcular el determinante 1, el determinante 2 y el determinante 3 y comprobar que realmente nos da el número 2, el número menos 1 y aquí nos da 0, ¿sí? Ya. A ver, ¿comprueben eso? Ya. Entonces, a ver. Vamos acá. Aquí, ok. Ya. Villasís César Augusto. Buenas Villasís. tardes, profe. Buenas tardes. Ya, a ver. Usted va a ser el determinante 1. El 1 Ya, va a ser, y lo va a pegar en el blog, aquí en el OneNote, en la parte donde dice notas de clase. Ya aquí lo vamos a hacer, ocupe un espacio, algo así, creo que ahí ya les alcanza. Más o menos de lo que me duraba a mí. Bueno, como hago la letra más, ustedes pueden hacer un poco más pequeña la letra, ahí, ya. Eso va a ser el señor Villasís. Antes no había venido, pero ahora ya está presente, entonces le va a tocar a él el primer determinante. Y ahí lo va a pegar. Cuando ya lo tenga, bueno, hasta que se cargue, ya eso ya de estar. Vamos a poner acá el segundo determinante.
Sí, aquí. Ya, solo el numerador nos falta, ¿no? Porque abajo ya lo calculamos. Vamos a vía sys, ya está presente. Bueno, cuando ya lo revisemos, le ponemos. Pero ahora le pongo OK en la asistencia. Señor, por acá. Villarreal Cruz Matías. Sí, profe, presente. Ya, usted va a ser el segundo. El segundo determinante. Con primero la fórmula y luego el reemplazo. Ya. Yandún Herrera Ricardo. Yandún. ¿Está el señor Yandún? No está, no. No está el señor Yandún. Así está. A ver, veamos. ¿Dónde mandó el mensaje? Acá. Ah, que no tiene micrófono, dice. Entonces le voy a poner Yandún. Yandún está presente, no hay cámara. Sí va a hacer el ejercicio, señor Yandún. Puede ponerlo en el OneNote, en notas de clase. Dígame sí o no. Ya que sí, dice. Ya, entonces le dejo ahí al señor Yandún. Él va a ser el tercero. Ya. Va a escribir aquí los determinantes 1, 2 y 3. Sí, tendría que el determinante quedarnos dividido para 5, 2, el otro dividido para 5 menos 1 y el otro dividido para 5, 0. O sea, tendría que ser 0 este. Ya, bueno, entonces hasta que los compañeros lo hagan, vamos a avanzar con la... Ya, creo hasta aquí, no, hay un ejercicio más, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hay el ejercicio 7, lo vamos a hacer. Hasta que ellos lo peguen. Ya, aquí. Un poco más abajo. Ahí. Dice, resuelva el sistema de ecuaciones que tenemos de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde A, B, C son números reales, con la condición de que A por B sea diferente de 0. Ya. Entonces, primero deberíamos verificar, bueno, primero vamos a sacar la matriz de coeficientes, le vamos a llamar A, que va a ser menos A, 2B, 2A y menos 5B. La matriz de constantes va a ser C y 3C. Y ya. Vamos a sacar el determinante de la matriz A. Entonces, en este caso nos quedaría 5A por B menos 4A por B nos da un solo A por B, que es diferente de 0 por la condición que nos da el problema. Entonces, por lo tanto, se puede aplicar Cramer, ¿no? Ya, se puede aplicar Cramer y Cramer nos da directo a la solución. Entonces, bueno, pero antes de meternos a calcular la incógnita 1, mejor saquemos, no, ya está calculado el determinante, entonces no, ya directo. Entonces, x1 va a ser igual. Voy a colocar aquí, pueden colocar en palabras det y la matriz, o como estaba en el texto, colocaba ya las barritas, ¿no? Las dos notaciones son válidas. Lo que no es válido que les dije, colocar determinante y paréntesis, eso sí está mal. Perdón, solo colocar matrices, ¿no? Es decir, aquí, así, y abajo el número, qué sé yo, A por B. Eso está mal notado.
o lo escribo entre barritas o escribo la palabra det. Sí, eso sí está bien. Voy a ponerle las barras que estaban ahí, sí, en el ejercicio anterior. Entonces, x1, vamos a ponerle así, dividido para A por B. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos la columna número 1 de la matriz de coeficientes, esta. Ya no le pongo porque es la incógnita número 1, esta. ¿Sí? Entonces, ahí voy a, en vez de ponerle esta columna, le pongo C y 3C. La otra le quedó igual, le dejo igual. Ya, multiplico en diagonal. Recuerden que para el cálculo del determinante de 2 por 2 multiplicaba en cruz. ¿Sí? Ya, entonces aquí me quedaba menos 5C por B menos 6C por B dividido para A por B. Aquí les queda menos 11C por B dividido para A por B. Abajo no hay problema, puesto que esto es diferente de 0. Esto cuando tenemos que A por B es distinto de 0, esto sí y solo si A es diferente de 0 y B es diferente de 0. Tienen que ser los dos distintos de 0 para que se cumpla esto. Si uno es 0, se contradice. Entonces, si podemos dividir para B, no hay problema porque esa condición sí se cumple. Entonces, nos quedaría menos 11C dividido para A. Y ya. Y tendríamos x1. Vamos con x2. En x2 igual, ponemos los determinantes. Ya no me interesa la primera incógnita, sino la segunda. Y en vez de la segunda columna de la de coeficientes, reemplazo la de constantes. Y me quedaría aquí C. A ver, aquí me quedaría menos A, 2A, y acá pondría C, 3C. Dividido para el determinante que nos da por B. Multiplico en cruz, me daría menos 3A por C, menos 2A por C, dividido para A por B. Esto nos da menos 5A por C dividido para A por B. Como A también es distinto de 0, podemos dividir A para A, que nos queda 1, y esto nos da menos 5C dividido para B. Y tenemos ya la solución de la incógnita 1 y la incógnita número 2. ¿Cómo le coloca en la solución? Acá arriba. Le pone, la solución es así, ¿no? Ustedes pueden ponerle, si ustedes transponen esta matriz, les queda en columna, ¿sí? Esta matriz es igual a escribir así, ¿no? 2 menos 1, 0. Es lo mismo, son las dos mismas matrices, solo que aquí le está expresando como la transpuesta de esto es esto, ¿no? Entonces, es una igualdad. Puede escribirlo así o así. Ya, recuerde que las incógnitas son una matriz, ¿no? Porque aquí tendría que x va a ser x1, x2. Ya, entonces, por lo tanto, podemos decir aquí, sí, que x es igual a, pueden ponerle así, x1, x2, y luego reemplazar al lado los valores. x1 sería menos 11c dividido para a, y x2 menos 5c dividido para b. Y esa sería la solución única. Aquí nos faltaba decir, como el determinante es diferente de 0, el sistema de ecuaciones tiene solución única. El sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. Ya, ¿por qué puedo asegurar eso? Veamos el teorema de equivalencias singulares. Aquí está, ¿no? 6 implica 5. Como el determinante es distinto de 0, el sistema tiene solución única. Entonces, por el teorema de equivalencias no singulares, sería eso, ¿no? La justificación. Y ahí le justificamos que sí tiene solución. Si yo sé que me queda 0, no tiene por qué seguir adelante, porque ya sabemos que va a tener o no va a tener. A ver, ¿qué pasa si vale 0? No sé si hay aquí algún resultado. No, más arriba creo que tenemos. Miren, si vale 0, bueno, para el sistema homogéneo va a tener solución no trivial, es decir, infinitas soluciones. Pero pueden usar el contrarrecíproco de este también.
Si A es no singular, entonces el determinante de A es distinto de 0. ¿O cuál teorema? Veamos, busquemos uno que nos permita decir, a ver, este de acá abajo mismo creo que es. Ya, este es, ¿no? Determinante de distinto de 0, entonces el sistema tiene solución única por equivalencias no singulares. Sí. Ya pueden usar este y la negación también, en cualquiera de los sentidos que me interese, ¿cierto? El determinante de A es distinto de 0, entonces el sistema tiene solución única. ¿Cuál sería el contrarrecíproco? Estamos diciendo esto, ¿no? Si el determinante de A es distinto de 0, entonces esto sería 6. Entonces, el sistema de ecuaciones lineales AX igual a B tiene solución única. Ya. Bueno, es un sí, solo sí. De hecho, es un sí y solo sí. Ya, si queremos negar eso, ¿cómo diríamos? ¿Se acuerdan de esta? Esa que es igual, esta proposición lógica. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Tenía una equivalencia o no tenía equivalencia? Señor Bailón Nigualpa. Esta no. Ya. Señor Castañeda Cedeño. ¿No había venido a la clase anterior? Señor Castañeda. No está. Señor Castro José Mauricio. Tenía una lección y una lectura mala, pero sí asiste a clases, sí está estudiando. Señor José Mauricio. Sí. Sí, se le escucha un poco bajito, pero... Es el ventilador del adapto. Aló. Ya, ¿cuál es la equivalencia? Una proposición equivalente a P si solo si Q. Negación de P implica Q. No, negación de Q implica No, P. una equivalencia, ¿no? Sería... P implica Q. Sí tenía una, ¿no? Sí, solo sí estamos diciendo, pero equivalencia. Sí. Negación de Q implica negación de P. Implica, y sí, solo sí, equivalencia. Mm. Así, ¿no? ¿Daba lo mismo o no daba lo mismo? Sí. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo los demás. Ya. A ver, señor Castañeda. Vuelve ok ahí. Pero me dijo solo la una, ¿no? Yo le ayudé con la otra. Ya. Entonces, si yo niego esta, ¿cómo sería? A ver, usted mismo, señor Castañeda. No había venido. A ver, estoy mal. ¿Dónde está el señor? Estoy compartiendo una pantalla. Un ratito. Ya. Estaba compartiendo ya, ahí sí. El archivo. Ya. ¿Dónde estaba el señor que estaba hablando anteriormente? Aquí lo veo. Castro José Mauricio. Castro José Mauricio. ¿Ya? Ya, a ver. Ahora sí, usando esa proposición de arriba, diga de forma equivalente usando la otra, Bueno, esta. Ya. empezando desde la proposición original o la que tenemos aquí. La que está aquí, ¿no? Si el determinante de A es diferente de 0, sí, solo sí, el sistema de ecuaciones lineales AX igual a B tiene solución única.
A ver, si es diferente de 0. Pero este ya está negado. No tiene solución. Sistema. Ajá. Ya, pero dígalo, ¿no? Complete la frase. A ver, si el Enseñale a la determinante cámara nomás. Ah, claro. Es que no tan fácil. Perdón. ¿Me avisa? Ahí está. Sí, ahí está. Ya. Si el determinante A es diferente de 0, sí, solo sí. El sistema de ecuaciones lineales no tiene solución trivial. Ya. Sería desde el otro sentido, porque el P sería determinante de A distinto de 0. El Q sería sistema de ecuaciones lineales AX igual a B tiene solución única. Ese sería el Q. Si ponemos no Q, sí, solo si, no P, sería el sistema de ecuaciones lineales, siga. El sistema de ecuaciones lineales no tiene solución trivial, sí, solo sí el determinante de A es diferente de 0. No, hay que negar esa también, porque es no P. Es igual a 0. Eso, igual a 0. Ahí sí está bien. Y ahí, señor Mauricio. Ahí está bien. Ya, la lección está más o menos, pero lo voy a poner ok. Ya. Bueno, entonces, bueno, así podemos usarlo, ¿no? Al teorema. Si es que no tenemos algo que se aparezca ahí explícitamente, podemos ayudarnos de las equivalencias, ¿sí? O las contrarrecíprocas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos para abajo. Ya, ¿alguno de los tres estudiantes ya tiene los determinantes calculados? Sí, profe, yo ya tengo. Ya, ¿qué apellido, qué nombre es? ¿Cuál de los tres? Villasís. Villasís. Ah, es César Augusto. Veamos. Esperemos que así haya cargado. ¿Dónde lo guardó? En deberes. Ya todavía no se actualiza. Ya esperemos que se actualicen porque no se carga todavía. A ver, vamos aquí. Perdió. Ahí está acá abajo. No lo vi. Ya. Sí, él está usando esta anotación. Muy bien. Ya lo vamos a llevar acá y le revisamos acá. Acá. Ya. Ahí está el cálculo del determinante. Está fijando la primera fila, ¿cierto, señor César? Sí, profe. Ya, ahí me doy cuenta que No, está fijando o no. la primera columna. La primera columna, sí, sí. Ya me di cuenta. La primera columna está fijando, ya. Si ustedes no anotaran la fórmula, sería bueno que les, aunque sea, les señalen en un cuadrito o en un rectángulo la columna que van a fijar. Aunque si escriben la fórmula, ya uno tiene que ver cuál fila, qué columna está fijando, ya. Entonces le queda 10. Ya 10 le queda el cálculo, ahí está todito los pasos. 10 para 5, 2. Sí está bien, sí está bien. Ya muy bien, señor César Augusto Villasís. Ya no había estado presente el 5, pero ahora ya está presente. Ya le falta leer, pero algún rato le hemos de hacer leer. Ya. Voy a ponerle aquí. Ya. Vamos con otro determinante que ya esté calculado, señor Matías o Profe, señor yo ya lo Ricardo. estoy subiendo, pero está un poco lento mi computador. Entonces les esperamos al señor Ricardo Andrés y al señor Matías Ariel para ponerlo aquí al determinante y ver si nos queda esto. Ah, cierto, Ricardo no tenía el... A ver, veamos qué dice. Ah, dice que ya le está subiendo. Ya, esperemos hasta que ya se actualice acá y hasta eso nosotros avanzamos un poco.
Ya. Entonces vamos a revisar la clase número 2, pero ahorita ya vamos a cambiar de tema, ¿sí? Totalmente vamos a cambiar de tema. Ustedes pueden ver ahí en el aula que viene el tema de, ¿qué tema viene ahorita? Espacios vectoriales. Entonces vamos a estudiar los espacios vectoriales. Un nuevo tema, un nuevo capítulo. Entonces nos va a ayudar a alguien que no había leído, el señor César Augusto, complete las notas. A ver, lea por favor. Ya, enciendo la cámara. Claro, porque si no le apago acá yo. Bueno. Ya. Definición espacio vectorial. Dados un campo K, un conjunto no vacío E y dos operaciones, E por E en XY en XY, campo E en E, alfa X en alfa X, llamada suma y producto respectivamente, se dice que E, es un espacio vectorial si cumple las siguientes propiedades. Asociativa de la suma. Para todo X, Y, Z que pertenece a E se tiene que X, Y y Z y bueno, conmutativa de la suma. Para todo X, Y que pertenece a E se tiene que X, Y es igual a Y, X. Ya. Solo que usted lee XY, ¿verdad? Que es X más Y. X más Y. Ah, ya, era X. Aquí nos está avisando que la primera es la suma y la segunda es el producto. Entonces podemos decir X más Y sin temor, ¿sí? X más Y. Ya, lean las demás propiedades, la 3, 4, 5, 6. 3. Elemento neutro de la suma. Existe un elemento de E denotado por 0 sub E o simplemente 0, tal que para todo X que pertenece a E se tiene que X más 0 sub E es igual a 0 sub E más X es igual a X. 4. El inverso de la suma para todo X que pertenece a E, existe un elemento de E denotado por menos X, tal que X más menos X es igual a 0 sub E. 5. Distributiva del producto Y. Para todo X y Y que pertenece a E y todo alfa que pertenece al campo K, se tiene que alfa por la suma de X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Distributiva del producto 2. Para todo X que pertenece a Y, todo alfa y B que pertenece al campo, se tiene que alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. 7. Asociativa del producto. Para todo X que pertenece a E y todo alfa y beta que pertenece al campo, se tiene que el producto de alfa por beta por X es igual a alfa por el producto de beta por X. 8. El elemento neutro del producto para todo X que pertenece a S tiene que 1 por X es igual a X, donde 1 que pertenece al campo K es el elemento neutro multiplicativo de K. A los elementos del espacio vectorial E se les denomina vectores y a los elementos del campo K se les denomina escalares. Ya, muchas gracias, señor César. Ya, ha completado todas las 4 actividades. Ya. Vamos a revisar nuevamente, ¿sí? Tenemos el campo K, un conjunto no vacío, ¿sí? Dos operaciones, ¿sí? Definidas en el producto cartesiano de este conjunto E por E, ¿sí? La primera operación definida en el producto cartesiano de por E en E, es decir, que al aplicarle esta operación a un elemento de ese producto, ¿cómo son los elementos? Son pares ordenados
¿sí? De la forma X y Y, tal que al aplicar la operación nos van a quedar sumando, ¿sí? X más Y, ¿sí? Ahora la otra operación, producto, parte del producto cartesiano del campo, que puede ser los reales o los complejos, con el conjunto no vacío E, y al aplicar la operación vamos a seguir teniendo un elemento del espacio, en este caso E. Bueno, lo llamo espacio porque está definiendo a este conjunto como un espacio vectorial. Ya. En particular, lo están notando con un círculo y un más adentro para la suma, y el otro lo están denotando con un círculo y un punto adentro, ¿sí? Ambas denotan la suma y el producto definidos en este conjunto E con estas dos operaciones, la suma y el producto, sobre el campo K. El campo K nos sirve para multiplicar cada elemento del conjunto, ¿sí? Con algún elemento de K. Entonces, necesito tomar un conjunto de escalares, el cual puede ser K, que representa los reales o los complejos. Ya. Hay que notar algo importante. Si yo voy a definir un espacio vectorial, estas dos operaciones denotadas de esa forma deben estar bien definidas. ¿Qué se refiere con estar bien definidas? Si yo tomo dos elementos del espacio, la suma debe seguir perteneciendo a ese mismo espacio. Eso significa que está bien definida. Lo mismo el producto. Si yo tomo un escalar y lo multiplico con un elemento del espacio, su producto debe pertenecer al elemento, debe ser elemento de ese espacio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy sumando dos matrices, su respuesta es una matriz. ¿Sí? Si yo estoy sumando dos polinomios, su respuesta, que es la suma de estos dos, va a seguir siendo un polinomio. Si multiplico un vector con un escalar, el resultado sigue siendo elemento del espacio Rn, ¿no? En este caso, el vector que pertenece a Rn, como ejemplo nada más, ¿ya? Entonces, tienen que estar bien definidas las operaciones. El espacio vectorial puede tener algunas condiciones, ¿sí? Lo vamos a ver abajo, ¿sí? En ejemplos. Entonces, primero deben fijarse si las dos operaciones que me están indicando tienen que estar bien definidas. Si no está, entonces ya no tiene sentido averiguar si se cumplen las 8 propiedades de un espacio vectorial. Ya. Otra cuestión, en un espacio vectorial podemos tener diferentes elementos. Por ejemplo, tengo en el espacio de matrices, usted ya sabe sumar matrices, ¿cierto? La suma ahí es para las matrices. El producto por un escalar para matrices usted ya lo conoce. Si cambiamos de espacio, por ejemplo, en polinomios, usted sabe cómo sumar dos polinomios, sabe cómo multiplicar un escalar por un polinomio, y ahí la operación es diferente. Si me voy al espacio de Rn, ¿cómo sumo dos vectores en Rn? ¿Cómo multiplico un escalar por un vector de Rn? ¿Ya? Por eso denota así al principio, luego dice ya le puede omitir esta notación, ¿sí? Note que utiliza la notación el círculo y un más adentro para que no se piense, ¿sí? Que se está trabajando con la suma usual que usted conoce, con los reales, ¿sí? Entonces, esa suma o ese producto depende cómo esté definido en ese espacio vectorial esas dos operaciones, porque pueden cambiar, ¿sí? Vamos a ver abajo un ejemplo de un espacio donde se suma, ¿sí? Dos números y la respuesta, por ejemplo, 1 más 1 nos da 1, ¿ya? Pero eso solo en ese espacio vectorial, ¿sí? Fuera de ese espacio vectorial se suma de otra manera, por ejemplo, en los reales, nosotros sabemos que 1 más 1 nos da 2, pero en ese espacio vectorial la suma está definida así, y está bien definida. Se puede llamar espacio vectorial si se cumple todas las 8 propiedades y las operaciones de suma y producto están bien definidas. Entonces, siempre me tengo que percatar de eso, ¿no? Que si sumo dos elementos, su respuesta sigue quedando en el mismo conjunto, ¿ya? Cumpliendo las condiciones para pertenecer a dicho conjunto o a dicho espacio vectorial. Ya, abajo vamos a verle un ejemplo. Entonces, la primera propiedad, una vez que ya sabemos que están bien definidas las dos operaciones, que hay que verificar es la propiedad asociativa para la suma. Las 4 primeras están relacionadas con la suma, la asociativa, la conmutativa, la del elemento neutro.
¿Sí? ¿Qué dice la del elemento neutro? Que existe un elemento de ese espacio que lo denota con 0, a veces solo con 0, y si quiero indicar que es del espacio vectorial E, lo pongo como subíndice, o simplemente 0, de tal manera que cada elemento del espacio vectorial sumado a ese elemento neutro nos da el mismo elemento, ¿sí? La del inverso de la suma. Para todo X elemento del espacio existe un elemento de E denotado por menos X, tal que al sumarlos nos da el elemento neutro. Ya, y las 4 últimas que están relacionadas con el producto de un número, de un escalar con un vector, ¿sí? Del espacio. Llamemos vector, ¿sí? No solamente con la idea que nosotros ya veníamos anteriormente. Dice, si usted cuando piensa en vector está pensando en un vector de R2 con 2 componentes o está pensando en un vector de R3 con 3 componentes. Entonces, ahorita el vector puede ser una matriz, el vector puede ser un polinomio, el vector puede ser una función. Si ese conjunto tiene 2 operaciones bien definidas de la suma y producto y cumple 8 propiedades, cada elemento de ese conjunto se lo puede llamar vector. ¿Sí? Puede ser una matriz, un polinomio, un elemento de Rn, puede ser una función, puede ser una integral. ¿Sí? Entonces, la distributiva del producto 1 ya toma 2 elementos del espacio, alfa, un escalar, alfa por la suma de estos 2 elementos, le podemos distribuir, tengo alfa por x más alfa por y, se puede hacer. Distributiva del producto 2, ahora tengo la suma de 2 escalares y se multiplica con un vector, tengo alfa por x más beta por x, se puede hacer eso. La asociativa del producto, ya aquí es importante denotar algo, ya. Note que la operación es círculo con punto, que es de la del producto, esa es la operación definida para el producto en ese espacio vectorial, ¿sí? Y al lado pone un punto nada más, sí, pero esa es la operación multiplicación usual que usted ya conoce sobre el campo K, que pueden ser los reales. Entonces, usted sabe multiplicar en R a alfa por beta. Esa multiplicación es como usted lo conoce, ¿no? La multiplicación estándar, la usual, que se manejan los números reales. Y el punto, ¿sí? Con el círculo hacia afuera, significa que está usando el producto, pero del espacio vectorial, ¿sí? Y en la parte derecha nos está diciendo que se puede asociar, dejar el alfa primero, multiplicar con la operación del espacio vectorial producto, y eso queda multiplicado por beta, la operación del espacio producto de, ¿sí? Por X, ¿sí? Entonces, hay que distinguir bien aquí que esta operación de aquí es la de R y la otra es la del espacio vectorial, ¿sí? La octava, todo elemento del espacio vectorial multiplicado con 1, donde 1 es el elemento, 1 es real, ¿sí? Siempre me da el mismo vector, ¿sí? 1, y aquí la multiplicación es la que se está usando en el espacio vectorial, por eso lo denota así. Ya, al principio lo va a denotar así, después ya solo le van a poner posiblemente 1.x, entendiéndose que el producto es el que está definido en ese espacio. Ya, entiéndase también que ahorita estamos aplicando 2 operaciones, la suma y la otra es del producto de un número que puede ser real o complejo con un vector, ¿sí? No es la multiplicación de 2 elementos de ese espacio vectorial, no estamos diciendo eso. En el producto se entiende que solo es un escalar, ¿sí? Multiplicando con un vector, nada más. Si no, 2 vectores. Eso no está definido aquí así. Ya. Para esa definición la vamos a ver más adelante, que se va a llamar, bueno, ya, producto escalar, pero eso viene más adelante, ¿sí? Entonces, ahorita solo es un escalar por un vector. A eso le definimos como producto. Ya, ¿qué dice acá abajo? Lo que ya les había indicado abajo, que los elementos del espacio vectorial se les denomina vectores y los elementos de K se les denomina escalares. Ya, vamos a verificar, bueno, primero vamos a ver un ejemplo y luego un ejercicio. Ya, el ejemplo. Vamos a considerar
R3. R3 es un espacio vectorial, ¿ya? Que está definido como el conjunto de las ternas ordenadas x1, x2, x3. Cada componente es real. Es un espacio vectorial sobre el campo R. Es decir, que cuando yo vaya a multiplicar un vector de R3 con un escalar, el escalar va a ser real, por eso dice campo R. Si se definen las operaciones suma y producto de la siguiente manera, dados dos vectores de R3 y dados alfa elementos de R, se tiene que la suma de estos dos vectores, ¿sí? Está dado por, ya eso, creo que ustedes ya lo habían visto, cómo sumar dos vectores de R3. Tomo la primera componente con la primera componente del segundo vector y le sumo y le pongo en la primera componente del resultado. Tomo la segunda componente del primer vector con la segunda componente, la suma le pongo en la segunda componente de la respuesta y tomo la tercera componente con la tercera componente y su respuesta le pongo en la tercera componente. Así sumamos en este espacio vectorial. Hay ejercicios en donde le define de otra manera a la suma, ¿sí? Entonces, cuando me pidan verificar que un espacio vectorial sí cumple ciertas propiedades, lo primero que debo entender es cómo se está sumando en ese espacio. Tengo que aprender a sumar en ese espacio, ¿sí? Sí, este ya es conocido, usted ya sabe cómo sumar dos vectores. Pero ¿qué tal que le cambia la operación? Le dice, para sumar dos vectores, solo considera la primera componente, la segunda se queda como A sub 2 más un número ahí creado, y la tercera se pone siempre 0, ¿ya? Pero esa operación tendría que estar bien definida de tal manera que se cumplan las 8 propiedades. No es que uno agarra y define las cosas así, pero es un ejemplo, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender a sumar en ese espacio con las operaciones que me están dando ahí. Una vez que ya aprendo a sumar y a multiplicar, entendiéndose que la multiplicación es solo de un escalar por un vector, puedo seguir con las 8 propiedades. Si yo no entendí cómo sumar, cómo está multiplicando, entonces, ¿cómo voy a probar las 8 propiedades? Ya, esta es facilita, pero ya van a ver posiblemente en CP que van a definir otras operaciones, ¿sí? Y con esas me va a tocar probar todas las 8 propiedades, ¿ya? Bueno, esta es conocida. Abajo también es conocido cómo multiplicar el escalar por un vector. El escalar queda multiplicado a cada elemento del vector, ¿sí? A cada componente de ese vector. Ya, más abajo tenemos la demostración de las 8 propiedades del espacio vectorial. Y vamos a anotarlas. Tenemos la asociativa de la suma. Ya. Sería bueno que ustedes cuando van a probar anoten cada una de estas propiedades en forma general y luego las voy reemplazando de acuerdo a mi ejercicio. ¿Sí? Cómo voy reemplazando cada uno de los elementos de la propiedad asociativa. ¿Ya? A ver, entonces voy a anotar aquí la propiedad que van a usar, que es la asociativa de la suma. Es esta la propiedad. ¿Sí? Ahí está la propiedad que queremos probar. Siempre cuando ustedes vayan a probar alguna propiedad, tomen los elementos que necesiten. No se lancen directo a decir x más y paréntesis más z y no indican quién es x, quién es y, quién es z. Tengo que presentarlos a los elementos, ¿sí? Diga, sea x este vector, sea y este vector, sea z este vector, ¿sí? Quiero probar que, ¿cierto? Que x más y en paréntesis más z es igual a x más paréntesis y más z. ¿Sí? Los va a presentar y los va a decir qué quiere hacer con ellos, a dónde quiere llegar con ellos. No ponga directamente, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque el profesor le va a pedir dónde están esas indicaciones. ¿Por qué va directo? No me está indicando qué elementos o dónde están esos elementos, ¿sí? Entonces, siempre presente a los elementos, ¿sí? ¿No ve? ¿Cómo escribe aquí? Suponga que A, B y C y ya los pone cada componente, ¿ya? Luego, va a partir de un lado, no de los dos al mismo tiempo. No es aconsejable tampoco que parta, diga, este lado me queda 8 y el otro lado 8, por lo tanto se cumple una igualdad. No, no es aconsejable tampoco eso. Los digo para que
No se topen con algún profesor que no les agrade que demuestren de esa forma, que no le agrade que no escriba los elementos. Le va a bajar notas por no escribir. ¿Sí? Ir directo y hacerlo mecánicamente, ¿ya? Entonces, parta del lado izquierdo, que en este caso es A más B paréntesis más C, ¿ya? Y trate de llegar al otro lado, usando las definiciones de la suma y el producto y las propiedades de R. Eso es lo que se necesita, nada más, ¿sí? ¿Qué se necesita para probar cada propiedad? Ayudarse de las propiedades de los números reales, porque eso ya se asume que es cierto. ¿Sí? En R usted sabe que se satisface la asociativa, la conmutativa, que existe un neutro, que existe un inverso multiplicativo, que existe el neutro multiplicativo. ¿Sí? Todas esas propiedades me van a ayudar a probar que este nuevo conjunto, definido como un espacio vectorial, cumple la propiedad asociativa. Entonces, reemplazo en la primera línea los vectores que presenté al comienzo. Aquí esta no es muy importante, ¿no? Decir definiciones de IBC, ya eso se entiende que está escrito acá en el lado izquierdo. Ya, en el siguiente paso, sumo los dos vectores, pero ¿cómo sumo? ¿Cómo se suma en ese conjunto? Ojo que les estoy indicando que puede cambiarse la suma que usted ya conoce, les pueden poner otra. ¿Sí? Entonces hay que aprender a sumar en ese nuevo conjunto, ¿sí? Ya, entonces sumamos, ya esa parte está entendida, le dejamos este vector igual. ¿Qué hacemos después? Nuevamente, como ya tengo dos vectores de ese espacio y quiero otra vez sumar, aplico nuevamente la definición de suma y pongo la respuesta, ¿no? En esta parte lo que se hace es esto, ¿no? Pone A1 más B1 y lo pone en un solo corchete, porque esa es la primera componente de todo ese vector. Y luego lo suma con el que está por acá, con este. Lo pone más C1. Y no pone sin corchete, no pone A1 así. No está poniendo así, A1 más B1 más C1. No está poniendo así, ¿sí? Entonces, estos dos primeros venían del primer vector, entonces lo indico. Esos dos vienen del primer vector. Estaban asociados así, ¿ya? Y lo mismo hago con el resto de valores. Si tomo la segunda componente en un corchete, digo, ese viene del primer vector, ¿sí? Y luego lo sumo con la otra componente que sería más C2. Y de forma similar lo hago con el tercero. Digo, a ver, estos dos de aquí vienen de ese vector, por lo tanto los agrupo. ¿Sí? No escribo así sueltamente sin corchetes, ¿sí? Porque la idea es que se vean las propiedades que voy a aplicar, ¿sí? Más C3. ¿Sí? Ya. ¿Qué hizo ahí? Otra vez aplicó la definición de suma en R. Estas justificaciones que ven en el lado derecho, ¿sí? Siempre son válidas usarlas, ¿sí? Entonces, tanto la parte de desarrollo como la parte de la justificación. Sobre todo, cuando voy a aplicar la definición de la suma, es importante indicar, en este paso ocupé la definición de suma, en el siguiente también ocupé la definición de suma, en el siguiente la propiedad asociativa en R, en el siguiente la definición de suma otra vez. Cada vez que voy a aplicar la definición de la suma en el conjunto lo tengo que mencionar. Tal vez esta de acá arriba estaría de más, esta no es necesaria. Ya, en el siguiente paso, ¿qué hace? Ocupa una propiedad, como le habíamos indicado. Nos vamos a ayudar de las propiedades de R, ¿sí? Cada componente está en los números reales. Como la primera componente está en los reales, yo puedo asociar esa componente que está en R. Entonces, dejo a 1 sola y luego le agrupo al B1 al C1 en una suma, ¿sí? Aplicando la propiedad asociativa. Lo mismo hago con las demás componentes. Y ahora trato de dejar desde ahí como en el lado derecho. Si me tenía que quedar la X solita y agrupados el Y y el Z. Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer? Aplicar la definición de suma. Entonces, separo esto en dos vectores. Separo el A1, A2, A3, lo pongo en un solo vector, ¿sí? Que supone que estoy aplicando la definición de suma, y luego el B1, C1, B2, C2 y B3, C3 lo pongo en otro vector, aquí. ¿Sí? Lo vuelvo a abrir. Le abro, pero usando la definición de la suma, ¿ya?
Y luego, el vector que ya quiero está solito, que es el X, ¿sí? Y luego estos dos ya están agrupados. No, bueno, en el paso siguiente están agrupados, pero antes están sumados. Entonces, ¿qué hago? Vuelta, los vuelvo a abrir. Los abro, pero digo que estoy ocupando nuevamente la definición de suma, ¿sí? Y finalmente ya lo tengo como queremos, ¿sí? Nos queda simplemente reemplazar por sus definiciones, como dice en la primera línea. Nos queda reemplazar por sus definiciones. Aquí está. Si lo reemplaza. Y ha llegado del lado izquierdo al lado derecho y ha probado la propiedad asociativa. ¿Sí? Ya. ¿Qué va a cambiar? Que puede ser que les pongan otras operaciones. ¿Sí? Pero la idea va a ser la misma, ¿no? Vamos a sumar, a agrupar y ayudarnos mucho de la propiedad, de las propiedades de los reales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la conmutativa, digo los elementos que necesito, los presento, digo, sean A, sean B, sí, elementos de R3. Parto del lado izquierdo, esta no es necesario anotar porque la conmutativa de la suma es probar que A más B es igual a B más A. Entonces, parto de la izquierda, reemplazo por los vectores que dije que tenían ciertas componentes, ya los pongo ahí, sumo, y aplico en este punto donde dice conmutativa de la suma en R. Esa propiedad me ayuda bastante a intercambiar el orden. Si no, no pudiera probar esa propiedad, ¿sí? Entonces, puedo intercambiar el orden porque en R se puede conmutar en la suma. En R da lo mismo, 1 más 2, como 2 más 1, ¿cierto? Entonces, conmuto aquí. En vez de escribir A1 más B1, pongo B1 más A1. Acá B2 más A2, B3 más A3. Es lo mismo, es una igualdad. Luego, otra vez lo separo. Separo a esa suma en dos vectores y me queda B más A. Y hemos probado la propiedad conmutativa. Y ahí hay que ir con la del elemento neutro, falta ahorita. Profe, disculpe una pregunta. R no se define como espacio vectorial, ¿verdad? R es un espacio vectorial también, ¿sí? Sí es un espacio vectorial porque cumple las 8 propiedades, ¿no? Sí cumple las 8 propiedades. ¿Cuáles las operaciones que nosotros ya conocemos en R, no? Sí, es un espacio vectorial también los reales. Sí es. Pero para construir a los reales se necesitan otros conceptos que no son dados en este curso, ¿sí? Es un cuerpo ordenado completo R, ¿sí? Pero ahí necesitan para definir a los reales ya una interpretación un poco más, más matemática, ¿sí? Definirlo desde los axiomas que se aceptan sin demostraciones, ¿sí? Desde ahí se define a los reales. Ya, pero para construirlos sí se requiere una explicación un poco más matemática que no se da en este curso. Entonces, lo que asumimos aquí es que R ya está dado con las dos operaciones usuales que usted ya conoce de la suma y el producto. Pero si lo podemos ver como un espacio vectorial, sí, porque cumple todas esas 8 propiedades, ¿no? Sí. Sí cumple todas las 8. Tiene la suma, el producto y cumple todas esas propiedades. Entonces sí es un espacio vectorial. Pero para construirlo no necesito partir del concepto de espacio vectorial, necesito de un concepto que está más atrás que eso. Sí, posiblemente desde el concepto de campo, más atrás sería de grupo y de las operaciones, pero ya son conceptos un poco más matemáticos, ¿sí? Entonces, ocupamos un conjunto, un conjunto ya conocido con esas operaciones, ¿sí? Pero es un espacio vectorial también. Pero para definirlo no necesito esta definición, necesito unas que están más atrás. Ya. Bueno, entonces vamos a ver la propiedad del elemento neutro de la suma. Bueno, aquí escribe en la forma de cuantificadores, sí, dice, existe el elemento neutro que pertenece a R3, tal que para todo elemento de R3, sí, a todo A elemento de R3, A más el neutro es igual al neutro más A y esto es A. Ya, eso es lo que tenemos que probar siempre. Las dos identidades tengo que probarlo. Siempre tengo que probar las dos identidades. Si me dice, dado este conjunto,
indique si este conjunto tiene neutro, porque a veces no me van a pedir que verifique que sea un espacio vectorial. A veces solo me van a pedir que verifique que tenga neutro ese conjunto y no lo llama espacio, le dice conjunto. Si dice conjunto es porque todavía no se sabe si cumple las 8 propiedades, por lo tanto no se le puede llamar espacio vectorial, ¿sí? Pero le pueden decir, a ver, verifique si este conjunto tiene elemento neutro. Verifique si este conjunto tiene inverso aditivo, ¿sí? Entonces, si quiero verificar que tiene neutro, siempre verifico las dos identidades. Nunca se olviden de eso. Sí, siempre las dos identidades que tenemos aquí, que A más 0 es igual a 0 más A. A menos que haya probado que sí conmuta con la suma. Entonces ahí podría decir, como si se cumple la conmutativa, entonces la segunda identidad ya se cumple, ¿ya? Pero si no he probado eso y no estoy seguro, entonces me tocaría probar las dos identidades, las dos igualdades, ¿sí? Que A más 0 me da A y que 0 más A me da A. Ya. Entonces, esta demostración es de existencia, ¿sí? Saber si existe este elemento, ¿sí? Entonces, por lo que se debe exhibir un elemento de R3, que se lo denota con 0 sub B, que satisfaga esta condición que está acá arriba. Ya, entonces, ¿qué elemento lo va a considerar como neutro? Al que tiene todas sus componentes 0. En este caso, como estoy en R3, tengo 3 componentes con 0. Y se debe probar que se cumple la definición. Pero para todo, no es que yo sumo el neutro con un cierto vector y me da el mismo vector, pero cambio de vector y ya me da otra respuesta. Eso tiene que pasar con todos los elementos de R3. Ya. Entonces, prueben que A más 0E les da A. Es fácil probar qué propiedades vamos a usar ahí. Asociativa y conmutativa. Asociativa y conmutativa. A ver, vamos. Ya, tengo aquí las dos igualdades que quiero probar. Si estaba acá, sí, ahí está. Entonces, parto de la primera usando A más el neutro. Ya, reemplazo A, y cada uno por su definición. Sumo los dos vectores, ya sabemos cómo se suma. Y como cada componente está en R, y en R la suma de cualquier número con 0 nos da el mismo número, entonces nos quedaría el mismo vector. Ya, la otra, dado que se verificó en el paso anterior que si conmuta, entonces con la suma, entonces podemos decir que 0 sub B más A también nos da A, porque se cumple la conmutativa. Entonces se cumple la conmutativa, por lo tanto 0 sub B más A nos da A. Ya, eso porque ha verificado. Si es que no lo he verificado, tengo que probar las dos igualdades. Entonces, si no he verificado que se cumple la propiedad conmutativa de la suma, ¿sí? Debo probar ambas igualdades. ¿Sí? Esta, ¿no? Aquí les voy a poner. Ya. Siempre debo estar seguro de que se cumple la otra, ¿sí? Si es que no probó, no puedo asumir que la otra igualdad se cumple, si es que no ha probado que es conmutativo. En este, como sí lo probó en el paso 2, entonces ya no necesita hacerlo, porque sí se cumple para cualquiera. Ya. Y estaría el elemento neutro. Ya, falta el inverso de la suma. ¿Cuál es el inverso ahí en R3? Igual lo escribe con cuantificadores, ¿sí? Para todo A elemento de R3 existe un A techo, elemento de R3 tal que el A techo más A es igual a más A techo y es igual al neutro.
Es decir, que si lo sumo, nos da el neutro siempre. Y igual tengo que probar las dos igualdades, ¿no? Igualmente, debo probar ambas igualdades. No he probado que conmutan, ¿no? No he probado que conmuta con la suma. Con la adición. ¿Sí? Si no ha probado que conmuta con la adición, entonces tendría que probar, ¿sí? Las dos igualdades. Les indico porque a veces no lo hacen, ¿sí? Entonces sí hay que probar las dos. Y abajo tenemos la demostración. Sí, igual, ¿qué necesito ahí para poder probar eso? Las propiedades de R, el inverso aditivo en R, que sí existe. Cada número en R tiene un inverso aditivo. Que es el propio número, ¿sí? Con signo negativo. Ya, esta también es una demostración de existencia, por lo cual debemos, sí, por el orden de los cuantificadores, el elemento A techo depende de A. Entonces, considero el elemento A de R3, se prueba que el vector buscado A techo se define del siguiente modo. A techo es el negativo de cada, aquí dice, ¿no? Donde cada menos A sub I es el inverso aditivo de A sub I, elemento de R, para todo I desde 1 hasta 3. Entonces, sumo los dos vectores, aplico la definición de la suma. Como cada componente es en R, un número real sumado su negativo nos da 0. ¿Ya? Y por lo tanto nos queda el neutro. Como se verificó la propiedad conmutativa de la suma, A techo más A también nos va a dar el neutro. ¿Sí? Se verifica que, y aquí faltaría una línea, porque no es que es directo que va acá, no va directo. Aquí tendría que A más A techo es igual a A techo es igual a A techo más A. Pero esto de aquí es A, es el neutro, ¿no? Por lo tanto, tiene lo que está acá abajo. No es que es directo, este paso es el que está ahí intermedio. ¿Sí? Que A más A techo es igual a techo más A porque se cumple la propiedad conmutativa. Si no he verificado que se cumple la propiedad conmutativa, tengo que verificar que ambas se cumplen. Porque algunos ejercicios, debido a que son muchas propiedades, solo se les pide probar ciertas propiedades, ¿sí? La mayoría coincide con pruebe que este conjunto tiene un elemento neutro. Si es así, indique cuál es el neutro. En este siguiente ejercicio, verifique si este conjunto tiene inverso aditivo y de hacerlo así, exhíbalo, ¿sí? Entonces, como no me están pidiendo todas las propiedades, tampoco me están indicando que sea espacio vectorial. Si le dice que es un espacio vectorial y en la hipótesis, sí me puedo ayudar de todas las que cumplan, ¿no? Que obviamente va a ser conmutativo, que va a ser asociativo. Si no está la palabra espacio vectorial y está conjunto, entonces yo no puedo asumir que esa se cumple. Si debo probar yo todo eso, ¿sí? Entonces, para el inverso de la suma tengo que probar las dos igualdades, ¿sí? Que se cumplen. Para el elemento neutro, las dos igualdades, a menos que, como en este problema, se haya verificado que sí se satisface la propiedad conmutativa para la suma. ¿Cómo encuentro el inverso y cómo encuentro el neutro? Si es que no lo conozco, porque aquí está dado, ¿no? Dice, el neutro es el negativo de cada componente. El inverso aditivo es el negativo de cada componente. El neutro en ese conjunto que nos dio aquí en R3 son todas las componentes con 0. Ya, si no lo conozco, para poderlo calcular, se utiliza siempre la definición, ¿sí? Entonces tomo uno, le digo, a ver, el neutro tiene que ser de acuerdo a la forma del espacio, ¿no? El neutro, en este caso, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser 0E, tendría que ser A1, A2, A3, por ejemplo, ¿ya? De tal manera que este sumado cualquier otro me tiene que dar el mismo, ¿sí? Y
con la otra igualdad, me tiene que dar lo mismo. Entonces empiezo a jugar con esas ecuaciones y ahí empiezo a encontrar realmente quién es el neutro. Lo mismo con la del inverso aditivo, ¿sí? ¿Cómo lo encuentro? Ocupando su definición. Entonces tomo uno, ¿sí? Le digo, este tiene que tener esa forma, no sé todavía específicamente cuál es, y empiezo a reemplazar en su definición, armo unas igualdades y ya empiezo a calcular ahí el inverso de la suma. De esa forma se los halla, no es complicado hallarlo, ¿ya? Dependiendo de cómo esté definida la suma y el producto. Abajo tenemos un ejemplo donde les voy a pedir que encuentren al neutro y al inverso aditivo, ¿sí? Ya en este está dado y es fácil darse cuenta cuáles son, ¿sí? Una vez que los encuentro también, porque eso se explica en CP, ¿sí? Una vez que los encuentro, ya, usted dice, este vector es el neutro, ya. Entonces, demuestre que es el neutro también, ¿sí? Entonces, dos partes, lo encuentro y luego demuestro que es el neutro. Entonces, ¿qué tiene que satisfacer? Esto. Y tiene que mostrar y exhibir que se cumple esa propiedad. Son dos partes. Harán las dos partes porque el profesor les va a pedir, entonces está mostrando, pero no está indicando que sí es el neutro. Ya, aquí está indicando que es el neutro, no lo está calculando, ya da directamente, este es el neutro, ¿sí? Usted también lo puede hacer, a veces uno lo nota rápidamente, es que el neutro para este conjunto es el negativo de las componentes y ya está. Pero a veces uno no lo nota, porque a veces la operación va a ser más complicada. Entonces, ¿qué nos toca hacer en ese caso cuando no lo noto directamente? Usar la definición. Ya, entonces una vez que ya doy el neutro, verifico que cumple las propiedades. Son dos partes, verán. Aquí exhibe el neutro, el inverso aditivo, y demuestra que es inverso aditivo. Ya, entonces no basta solo con decir, ese es el neutro. Ya, lo más difícil lo hice, dice, ya encontré el neutro. No, pero pruebe que es el neutro. Ya, eso deben hacer en CP. Ya, ahora, vamos con las otras propiedades. Las otras propiedades se refieren a la distributiva del producto, 1, 2, ¿cierto? Ya, entonces vamos a anotar esas propiedades. Ya les anoto. Ya tenemos la distributiva del producto 1. Ya. Ya, entonces, igual tomo los elementos A y B de R3. ¿Qué necesito en esta propiedad? Necesito dos vectores y un escalar. Ya, tomo todo lo que necesito. Ya, parto del lado izquierdo y reemplazo por cada uno de los valores. Entonces, lambda reemplazo por sus vectores, sumo, aplico aquí la definición de producto. Ya sabemos cómo es, aplica lambda a cada componente. Distribuyo lambda a la suma. ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Qué propiedad está usando aquí? Bueno, aquí no la está indicando, ¿cierto? Falta aquí decir que está usando la propiedad distributiva en R, ¿sí? Porque está distribuyendo y lo está separando. Aquí hay un paso que no está. Sí, aquí está el paso que se salta directo de aquí a acá, pero aquí hay un paso que debería estar y es este. Lambda A1 más lambda B1, lambda A2 más lambda B2, lambda A3 más lambda B3. Y esto es por las propiedades de R, pueden decir, si no quieren especificarlo, o si no, por la propiedad distributiva en R.
Ya, ese paso no está aquí. Una vez que lo tiene así, toma la primera, estas primeras, y las pone en un solo vector, ¿sí? Bueno, yo no puse el punto, se entiende que ahí va el punto, ¿sí? Cuando lo pongo uno a continuación del otro. Y toma la segunda y lo pone en otro vector. Y ahí dice, apliqué la definición de suma en R. Ya lo separé. Ahora, luego le quiero otra vez aplicar la definición de producto, pero en el otro sentido, ¿no? Saco ahora, en vez de quererlo aplicar al lambda, saco el lambda de ahí de ese vector. ¿Por qué lo puedo sacar? Porque está aplicando la definición de producto, lo mismo acá. Y luego reemplaza cada uno por su definición y ya estaría, ¿sí? Y ya veamos la otra propiedad, la 6. Ya, propiedad distributiva del producto 2. Tomo los elementos que necesito. Aquí solo necesito un vector y dos escalares. Ahora la suma se reparte al vector. Ya, primero anoto, reemplazo por sus definiciones, aplico la definición de producto y aquí se escribe, mire, la distributiva de producto en R, que aquí sí la hace. Y luego separa igual como lo hizo arriba los vectores. Aquí está, ¿no? Ya aquí aplica la distributiva en R, luego separa los vectores, aplica la definición de producto, saca cada lambda de cada vector y reemplaza por su definición. Ya. Vamos a ver la asociativa del producto. Asociativa del producto. Tomo un solo vector, dos escalares. Parto de la parte izquierda, ¿sí? Para llegar al otro lado. Reemplazo por sus definiciones, aplico la definición de producto y dentro de cada componente me ayudo de las propiedades de los reales. Y luego separo, pero bueno, en este sentido sería sacar el escalar de cada componente, lo vuelvo a sacar, lo saco, pero usando la definición del producto en R3. Ya, como este me quedó en un solo, verán cómo lo hace, ¿no? Por si acaso aquí, aquí hay que tener bastante cuidado en la forma que se lo hace, verán. Este es uno solo, ¿cierto? Uno solo, uno solo. Se lo ve como uno solo porque está agrupado, ya. Acá abajo, ¿qué hace? Los está asociando, ¿ya? Entonces, ahora cambia la forma de asociar, porque son números, le deja lambda solo y este vuelve a ser como uno solo porque está agrupado, ¿sí? Lo mismo está agrupado y agrupado. Estos que están agrupados van a quedarse en el vector, ¿sí? En este vector de aquí. Y el lambda sale. Y ahora trabajo con este vector. Como toditos tienen beta, otra vez me ayudo de la definición y saco el escalar beta de ese vector, pero al sacar la multiplicación que me queda es la del espacio, ¿sí? Siempre atentos que la multiplicación que me queda aquí es la del espacio vectorial, ¿sí? Porque estoy sacando el escalar de un vector y eso es la definición del producto en R3, ¿ya? Y luego solamente reemplazo por su equivalente. Note que aquí abre paréntesis y adentro pone B por el vector. Este paso es bien importante, ¿sí? Porque aquí pueden fallar, ¿sí? Tengo aquí un paréntesis, sigo manteniendo el paréntesis y adentro trabajo con el vector. Saco el escalar, pongo la operación y el vector, ¿sí? Y luego solo reemplazo por su definición del vector A, ¿no? Que tiene esas tres componentes. Ya, la propiedad que es más fácil probar, la 8, porque solo tengo que probar que el número 1 multiplicado un vector, TR3, me da el mismo vector. Ya, ¿cómo se llama esa propiedad? Le llaman elemento neutro del producto. Ya,
Se debe probar que la siguiente proposición es verdadera. Para todo A elemento de R3, se tiene que 1 por A es igual a A, donde 1 es elemento de R. Tomo el vector que necesito, el 1 ya sabemos es conocido, es el real, ¿sí? 1 por A, reemplazo por su vector, aplico la definición de producto. Sabemos que en R existe el neutro multiplicativo, que es 1, entonces todo número multiplicado con 1 nos da el mismo número y regresamos al vector A por su definición. En vista de que se cumplen todas las 8 propiedades, podemos decir que R3 con estas dos operaciones sobre el campo R es un espacio vectorial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, ¿está entendido? Ya. Entonces, vamos a ver un ejercicio que está propuesto para encontrar las 8 propiedades o verificar, se puede decir, las 8 propiedades. Ya, tenemos este problema. Dice que verifique que el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que 2 es un espacio vectorial. Ya. Bien claros todos con las notaciones. Todos debemos aprender bien las notaciones. ¿Sí? ¿Qué significa esta notación? Polinomios. Cuando está el subíndice abajo, polinomios de grado 2 o menor que 2. El corchete me indica la variable que está usando el polinomio. ¿Qué significa R elevado a la algo? Rn. ¿Sí? R elevado a la 2 por 2, una matriz. Ya los tres tienen que aprenderse. ¿Sí? Rn. Rn, R sub n de x. Rn por n. Estas son matrices. Estos polinomios. Bueno, ahí cada menor que n y variable x, ya. Esto, vectores. Pero entre comillas, porque, entonces acá también son vectores, ya. Pero en Rn, ya se entiende, ¿sí? Todos son vectores. Pero estos son los que nosotros ya conocemos, o los más conocidos, los más famosos, ya. Sí, estos tres siempre tienen que distinguir, ya. Entonces, si me escriben así, ya saben a qué se está refiriendo. Y define el vector a un polinomio, bueno, vector se puede llamar también, del genérico. Ya, también es importante, ¿cómo es un polinomio genérico? O sea, ese polinomio me representa a todos, a toditos los vectores de grado 2 o menor que 2. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué forma tiene? P de x es igual a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x al cuadrado. ¿Cómo sería un polinomio genérico en R sub 3 de x? A sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x al cuadrado más a sub 3 de x al cubo. ¿Sí? Ya. Las constantes o los coeficientes de cada variable son reales, siempre. Siempre trabajamos con reales. Es raro que se vea con complejos. Casi no. ¿Sí? Entonces, aprendas en R, ya, con los reales. Este es un espacio vectorial. ¿Con qué operaciones? Con la suma y el producto de dos polinomios. ¿Ya? ¿Cómo suma dos polinomios? Ahí está la indicación. Yo les voy a escribir de una forma más agradable porque ahí no se entiende mucho, pero ya les vamos a escribir bien. ¿Ya? ¿Cómo se suma dos polinomios? ¿Cómo se multiplica un escalar por un polinomio? Ya, entonces, verán, tengo P de X genérico, sería A sub 0 más A sub 1 de X más A sub 2 de X al cuadrado. Ya, Q de X, lo mismo, pero va a cambiar B sub 0 más B sub 1 de X más B sub 2 de X al cuadrado. Sumo los dos, P de X más Q de X. Pueden usar el círculo o pueden obviarlo. Cuando lo obvian, cuando ya entiende usted que está sumando, cómo se suma en ese espacio. Entonces puede obviar el círculo. Ya más abajo le dice que sí, es que ya está sobreentendida la suma en ese conjunto, ya no es necesario distinguirlo o
Sí, como que ponerle muy diferente a las otras operaciones, ¿no? Es para que el estudiante no confunda que es la suma que ya siempre ha conocido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo suma los dos polinomios? Sería a sub 0 más b sub 0 más a sub 1 más b sub 1 de x más a sub 2 más b sub 2 de x al cuadrado. Ya, así queda sumado los dos. ¿Cómo quedaría alfa por p de x? Me quedaría alfa a sub 0 más alfa a sub 1 de x más alfa a sub 2 de x al cuadrado. Y ahí está. Ya como hice eso, pues obviamente uno poniendo a continuación de otro, sabemos que p de x sí es real, porque x es real, la variable es, los coeficientes son reales, la variable es real, por lo tanto la suma es real, todo está en R, ¿sí? Todos ya son reales. El momento que ya reemplazo la x por un número, es un real lo que me queda ahí. Ya. Entonces, pruebe las 8 propiedades. Son 8 que toca probar porque ya sabemos que los polinomios son un espacio vectorial. Ya. Necesitamos 8 estudiantes para que nos ayuden haciendo las 8 propiedades. Ya les voy a indicar. Ya me van diciendo si está, ¿no? El señor Luis Miguel. Sí, aquí estoy. Ya usted va a hacer la primera. Ilicachi Manzano. ¿Se encuentra? Señor Ilicachi. No está. Ya. Así está. Usted va a hacer la 3. Señor Ilicachi. Ay, no. Ilicachi sí estaba, ¿no? Mendieta Lucero. ¿Quién escribió? Aquí estoy, profe. Sí estoy. Stalin estaba queriendo preguntar algo. A ver, si está el señor Johann Sebastián. Así está, parece, vemos qué dice. Ah, sí puede hacer el ejercicio, señor Ilicachi, y responda. Ah, le mandé ya. ¿Puede hacer el ejercicio, señor Ilicachi? Está en una emergencia, dice. A ver. Ah, está en una emergencia. No, dice. Ya. Entonces le vamos a quitar. Ya, entonces tiene que en algún momento volver a hacer el ejercicio. Le vamos a anotar nomás pendiente. Ya la anoté, ¿no? Ya le voy a poner aquí para algún momento y llamarle otra vez. Ya. Ya no se preocupe. Entonces le vamos a quitar a él. Señor Martín Sebastián, ¿sí está? Sí, aquí estoy, profe. Ya, la 2. El señor Daniel Alexander. Sí, profe, aquí estoy. La 3. Yo les voy a ir corrigiendo si están mal, ¿no? La 3. Molina Gallegos Gabriel, ¿se encuentra? Presente, profe. Montaluisa Presente. Diego, ¿sí está Diego? Sí, Inge, presente. Ya, la 5. Montenegro Arteaga Eric. Sí, está Inge. La 6. Morales Navarretes John. Presente, Inge. La 7. No, ya nos faltó uno, busquemos a otro. Yo, profe. ¿Está Morales Pilataxi Carlos? Sí, Inge, buenas tardes. Bueno, él va a ser el 8. Ya, 8. Ya, ¿dónde vamos a pegar esas 8 propiedades? Voy a crear en la semana 6, voy a abrir un foro para que lo tengan, porque aquí sí me va a faltar mucho espacio. Ya, un momentito. Ya, los demás deben seguir haciendo igual las propiedades. Ya no es calificado el foro, no es.
Solo para que lo vean los demás, pongamos aquí propiedades de espacio vectorial. Este es el ejercicio 1. Ejercicio 1. Ya, toditos deben ahí, por favor, subirlo para que lo vean. Lo puse abajo de los PDFs. Está el foro, ¿sí? Para que lo vean sus compañeros. Pero primero le suben al OneNote. O si están seguros de que está bien, ya le pueden poner directamente ahí. Y le suben acá para que lo vean sus compañeros. Ya, cada una de las propiedades, ¿sí? Solo vamos a revisar el día lunes, ¿sí? Si saben, están seguros que está bien, lo pueden subir directo al foro. Si no, lo pegamos aquí en notas de clase y yo les reviso y les digo si está correcto, ¿sí? Igual tienen que pegarlo allá. Ya. Esto el día lunes. Los demás también hacer todas las propiedades, ¿sí? Pero con ellos vamos a trabajar cada una de ellas, ya. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2. Ya, poniendo la propiedad, no ir directo, como que fuese una evaluación. ¿Cómo van a hacer en la evaluación si fuese solo probar esa propiedad? Igual. Ya. Vamos a ver este ejercicio. Dice, verifique si este conjunto, ¿cómo dice conjunto? No lo llama espacio. Dice conjunto. Conjunto, ya. Para estar en este conjunto, bueno, antes de pasar, por si acaso, verán. Las evaluaciones saben usar mucho de lo que he visto, los polinomios. Sí, les gusta mucho trabajar con los polinomios. Entonces, practiquen bastante con los polinomios, ¿sí? Sobre todo, cómo caracterizar un conjunto, ¿sí? Dadas algunas ecuaciones. Por ejemplo, dice el conjunto W, no sé, diga el conjunto W, es un ejemplo nada más. W es igual a los P de X, elementos de R2 de X, tal que la derivada de P en el punto 0 vale 2 y la P evaluado en 2 vale 1. Ya. Esto, ¿cómo me va a escribir? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe W? W con ecuaciones. ¿Sí? O cómo se lo caracteriza, saben llamarle así, ¿no? ¿Cómo caracterizar a ese conjunto? Porque no me gusta trabajar así, así, de esta forma es muy complicado, ¿sí? Estudiar al conjunto así, ¿ya? Entonces, ¿qué me toca hacer ahí? Ver qué ecuaciones da ese polinomio de grado 2, evaluándole en la derivada en 0 y P de 2. Tengo dos ecuaciones. Entonces, de ahí ponerlo acá de otra manera, no sabemos cómo va a quedar, ¿sí? Eso se les complica mucho para los estudiantes. Entonces, debido a que de aquí a acá es muy complicado, se suele complicar. ¿Qué pasa con las preguntas ya de álgebra? La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Como hacen mal esto, van a hacer mal este literal, van a hacer mal este literal, van a hacer mal este literal. Por lo tanto, la respuesta va a ir muy baja, ¿sí? Entonces, primero aprender a caracterizar bien el conjunto. Y eso no es álgebra, ¿verdad? Una vez que ya lo aprendo, ahora sí puedo ir con literal 1, literal 2, literal B y hacerlo bien. Si aquí no puedo pasar, entonces acá va a estar mal todo, aunque yo conozca el proceso. Sí, esta parte me influye bastante porque me va a bajar en la nota. Ya un punto que tenía voy a tener 0,5 y ya me baja mucho, ¿sí? Entonces, aprender bien a caracterizar esto, les digo. ¿Por qué?
O a veces les ponen de otra manera. Ya vamos a ver otros conjuntos. Les ponen ecuaciones, no sé, en R, un W, donde diga, a ver, no sé, me invento aquí, X elemento de R4, tal que X1 menos X2 igual a 0, 3X2 menos X1 igual a 2, y X2 más X4 igual a menos 1. Ya. Tampoco pueden reducir las ecuaciones. Y ustedes ya saben escalonar un sistema. Y de ahí pierden información, empiezan solo a escribir una, dos, a veces se quedan con una. Y como de ahí acá no pudieron pasar porque no escribieron todas las ecuaciones, o escribieron una media, o un signo estaba mal, todos los literales que venían se fueron abajo. Y no es porque no saben, porque no, de aquí, algo que ya se supone que sabían, no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Hacer ejercicios, practicar mucho, porque aquí es donde caen bastante. Entonces, este espacio es importante, ¿sí? Entonces, ya les indico, para que no caigan en esos errores, Entonces, ¿qué necesito? Hacer ejercicios, muchos problemas, ¿sí? Para practicar, ¿sí? No caer en esos errores, por lo menos que sean errores de cálculo, de álgebra mismo, no cosas que ya supuestamente yo ya puedo hacer, ¿ya? Bueno, eso nada más quería decirles. Otra cuestión, ya, para yo averiguar si un elemento está dentro de un conjunto, ¿sí? Debe cumplir las condiciones, ¿sí? Que están definidas en dicho conjunto. Entonces, para estar una matriz en B, ¿qué condición debe cumplir? Que la multiplicación de A por D menos C por B me tiene que dar 0. Si no me da 0, no estaría en B, ¿ya? Esa es la condición para pertenecer o para ser parte de este conjunto. Si no cumple, no queda aquí dentro, queda fuera, ¿ya? Entonces, dice que pruebe junto con las operaciones de la suma de matrices usuales y de producto que si es un espacio vectorial, ¿sí? Verifique, porque no está afirmándolo, ¿no? Verifique si es un espacio vectorial. Eso no es. Inge, Dígame. no me queda del todo claro qué implican, o sea, qué significan los dos puntitos después del orden de la matriz. Los dos puntitos. A ver, déjame ver. AD menos CD igual a 0. Es tal que no. Ah, tal que. A veces escriben así. Así. O creo que inclinada también le ponen. Pero más usan aquí los dos puntos. Ya, Inge, gracias. Este es tal que. Es la condición que debe cumplir. Ya, la pregunta es, ¿eso no es un espacio vectorial? Ya, a ver, les indico. Para verificar, ya. A ver. Dos cosas aquí, ¿no es cierto? Si es espacio vectorial, debo probar todas las propiedades. 8 propiedades. 8, ¿cierto? Ya. Si no es espacio vectorial, ¿qué debo hacer? Puedo dar un ejemplo. Mostrar un ejemplo donde no se cumpla una propiedad. Una de las propiedades. O puedo indicar
que las operaciones de suma o producto no están bien definidas. Esto puedo hacer, ¿sí? Entonces, dos cuestiones. ¿Sí? Si es espacio vectorial, debo probar todas las propiedades, las 8. Si no es espacio, puedo mostrar un ejemplo de que una de las propiedades no se cumple, o a su vez puedo indicar que las operaciones de suma producto no están bien definidas. Ya. ¿Cómo pruebo que no están bien definidas? Yo ya les dije, si yo tomo dos matrices de aquí, ¿qué debería pasar? Su suma debería vivir en B. Si yo tomo una matriz y le multiplico por un escalar, su producto debería pertenecer a B, debería estar aquí. Si no pasa eso, entonces yo no puedo definir el espacio vectorial con estas dos operaciones de suma y producto que conocemos en matrices, puesto que no estarían bien definidas. Ya, entonces, eso no es un espacio vectorial, y si no es, indique por qué. Andrés Salvatore, ¿está? Ya averiguaron si eso no es. Eso Sí no es, es profe. espacio, que sí es, dice. ¿Quién dice que no? Ya. ¿Quién dice que no es espacio vectorial? Yo creo que no es Levanten la mano. Ya, Washington dice que no es. Christopher tampoco dice que es. ¿Y los demás? Adrián también dice que no es. Y los demás supongo que dicen que sí es espacio. Ya. Ahora, si no es espacio vectorial, demos un ejemplo. ¿Cómo puedo dar? ¿Cuál es el ejemplo? Dígame. Profe, ¿no sería porque la multiplicación, o sea, la multiplicación de matrices no conmuta? No hay esa propiedad, ¿verdad? Porque verá que en espacio solo hay la conmutativa de la suma, pero no hay del producto. No hay. Entonces esa no se debe verificar. No es esa la razón. A ver. Ya, ¿qué tienen que hacer aquí? Dar dos matrices. ¿Está bien definida la operación? Esa es la pregunta. ¿Está bien definida la suma? La suma en el espacio, en el conjunto B. ¿Qué se llama, no? ¿Está bien definida la suma en el conjunto B? ¿Sí o no? La respuesta es, ¿qué dicen ustedes?
¿Qué me refiero a bien definida? Si yo tomo dos matrices, su respuesta, dos matrices en B, su respuesta tiene que quedar en B. Ya, ¿qué matrices son esas? A ver, piensen dos matrices que estén en B y sumen. Y verifiquen si están en B. Ya, eso hagan. ¿Ya? ¿Qué matrices pueden dar ahí? A y B. 4, 2, 4, 2. 4, 2, 4, 2. ¿Y la otra? 2, 2. Digamos, 2, 1, 4, 2. 2, 1, 4, 2. Ya, veamos. A por D menos B por C. 4 por 2, 8. Menos 8, 0. Este pertenece a B. Ya, 2 por 2, 4 menos, sí, pertenece a B. A más B es 6, 3, 8 y 4, ¿no? Ya. ¿Pertenece a B? Esta sí pertenece. No sirve el ejemplo. No sirve. Otro ejemplo. ¿Se puede dar cualquier ejemplo, profe? O sea, claro que cumpla la matriz, pero se pone cualquier número. No, hay que pensar el ejemplo. Sí, de tal manera que la suma no me dé ahí. Hay que pensar el ejemplo. ¿Ya qué ejemplo les puede quedar, no? De tal manera que la suma no me pertenezca ahí. Podría ser, haberle dicho por filas, una sería 1, 1, 0, 0. Y la otra sería 0, 0, menos 1, menos 1. Ya, veamos si da. Ya, esto por esto, 0. Ya, sí pertenece a B. También pertenece a B. A más B es 1, 1, menos 1 y menos 1. Ya, 1 por menos 1, menos 1. No, también pertenece a B, ¿no? No, Profe, ¿podría ser ¿Mande? Prosigue, compañero, prosigue. No, bueno, ya. O sea, bueno, ya borró. Era la misma matriz, pero cambiadas dos. Ajá. En vez de un 1 de la matriz A, le pone menos 1 y así igual. En vez de un menos 1 en la matriz B, le pone un 1 nomás. Acá abajo, aquí. Ajá. En la matriz B. Ya, ¿en cuál posición? Cualquiera. Aquí. En la 2, 2, tal vez. Ya, 2, 2 dice. A ver, veamos. Ya, igual pertenece a B. Ya veamos la suma. Me daría aquí menos 1, 1 y acá me daría 1 positivo, ¿cierto? Ya, ¿cuánto es el multiplicación? Menos 1. No, tampoco. Ya, el ejemplo es el que quiero que den. Profe, bueno, algo simple. Por filas sería 1, 2, 3, 4 y la matriz B 5, 6, 7, 8. Entonces de ahí ya no cumple, entonces no pertenecería a la suma. A ver, 1, 2, 3 y 4. Pero verá que tiene que ser el determinante, bueno, el determinante es lo que está calculando, ¿no? A por D menos C por B igual a 0, si no, no está en B. Y esta no está en B. Ya.
Ya, un ejemplo. Ya pensemos el ejemplo. Esta pertenece a B, ¿no? Y esta pertenece a B, ¿cierto? Ya, la suma, ¿cuánto les da? Déjenme hasta calculando la suma. ¿Cuánto sale? Vemos si funciona. ¿Cuánto les quedó? Profe, tengo uno más fácil. Ya, a ver, déjenme ver esta nomás. Un cuarto más un sexto. ¿Qué haría 5 doceavos? Y al otro, 4, 10, ¿qué digo? 10 y 6. 5. Multipliquen estas. 5, profe. Ah, sí, 5. 5. Ya. ¿Da o no da? ¿Distinto de 0 o no? Sí, no. ¿Cierto? Sí. Porque 5 por 6, 5 sextos. 5 dividido para 6 por 5, menos 10 por 5 dividido para 12. Hay que pensar el ejemplo, ¿no? Da 0, profe. 0 da. Sí, No. queda 0. Yo, profe, tengo uno. A ver, ¿cuál? Sería para la matriz A, 3, 1, 9, 3. Se Ya, multiplica en cruz, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 3, 1, Ya. 9, 3. Y en B, Sí. 4, 2, 8, 4. Sí, pertenece a B. La suma. La suma me dio 7, 3, 17, 7. Ah, no, sí. 7, 3, 17, 7, sí. 7. Eso no da 0. 7 por 7, 49. 49 menos 17 por 3. No, ahí sí, perfecto, señorita, muy bien. Esta ya no pertenece a B. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no es un espacio vectorial. EB lo voy a abreviar porque la suma no está bien definida. La suma de matrices no está bien definida. Y estaría resuelto, ¿no? Ya, apellido, señorita. Pinto Álvarez. Sí, Pinto Álvarez. Ya, muy bien, señorita. Está mal una lección, pero ahorita ya le voy a poner bien. Ya, muy bien, señorita. Están viendo el Excel. Ya. Nos falta ver en este minuto, vamos a revisar esta observación. Es un error que suelen cometer los estudiantes, lo cual lo ponen aquí como advertencia. Que no confundan la suma con la suma normal de R, es lo que dice en la primera parte, y el producto lo mismo, es lo que dice aquí básicamente, lo que ya les expliqué. Y también pensar que el neutro siempre es 0. Sí, eso es otro error, que el neutro siempre es el 0. No es cierto, aquí tenemos este espacio vectorial donde el neutro es 1. Ya, entonces como tarea, verifique por qué 1 es el neutro del espacio vectorial que está dado arriba, ¿no? De ese espacio. Ya, verifique, porque es el 1 neutro, como tarea. Aquí no, el 0 no es neutro, es el 1, en R+. Ya, eso nos queda pendiente, chicos. Esto lo vamos a ver el día lunes. Ya. Profe, disculpe.